Estás en Tutoriales Natalia y hoy vas a aprender cómo recuperar tu cuenta de usuario de Windows cuando has olvidado la contraseña. Lo que vamos a hacer es jugar con esta utilidad, la que ves acá, que se llama accesibilidad. Esta utilidad lo que hace es facilitarte el uso del equipo, pero no te sirve para recuperar la contraseña. De manera que esta accesibilidad, que es una utilidad, es un archivo llamado utilman.exe. Lo vamos a sustituir por la consola de MC2, que es cmd.exe. De manera que cuando entremos aquí podamos tener una consola de MC2 para introducir comandos y así poder cambiar la contraseña. Así que vayamos a eso. Para conseguir esto necesitamos un pendrive o un CD que tenga pues la carga de algún sistema operativo, ¿ok? La instalación de algún sistema operativo. En este caso, como mi sistema es Windows 7, pues voy a utilizar uno de Windows 7. Lo voy a colocar en el puerto USB y acá simplemente le voy a dar a reiniciar. Se apaga el equipo y esperemos a que se reinicie. Reiniciando el sistema. Lo que voy a hacer es darle a F10 para que me salga el menú boot. En tu caso tienes que ver lo que dice la página del fabricante. En mi caso es F10 para el menú de boot. Elijo mi pendrive y le doy a cualquier tecla en el teclado para que se carguen los archivos de Windows. Muy bien. Una vez que nos sale esta pantalla, pudiéramos hacer el proceso dándole a siguiente, pero un truco más veloz es dándole a Shift, que sería esta, y a F10 juntos. Y acá está F10. Bien, al dar pues a Shift más F10, apareció la consola de MC2. Ahí se ve que es el archivo cmd.exe. Ese es el que va a aparecer en el lugar donde estaba la accesibilidad, que es el archivo utilman.exe. Vamos a hacer esa sustitución aquí mismo, ¿ok? Como verás aparece una X que representa una unidad que pues no existe en el equipo, y pues lo que tenemos que hacer es tratar de llegar a la unidad, o sea, a la letra donde se encuentra pues nuestro disco duro. En mi caso es la C, ¿ok? Así que vamos a escribir C ahí. Escribimos C dos puntos y Enter. De esta manera estamos ahora en C. Para asegurarnos que realmente Windows esté en esa unidad, le damos a dir para ver los directorios y pues vemos que ahí dice Windows. Archivo de programa por ahí, o sea, significa que ahí sí está nuestro sistema operativo en esa unidad. ¿Ok? Pues entonces vamos a trabajar sobre esta unidad. Muy bien, para poder hacer ese cambio tenemos que entrar a Windows y a System32. Para eso, para cambiar de directorio, uno tendría que poner CD, que sería como decir cambiando de directorio, o en inglés Change Directory, ¿verdad? CD y ponemos Windows. Y damos Enter. Ya estamos dentro. Ahora tendríamos que poner CD System32. Así, y damos Enter. Bien, ya estamos dentro y ahora sí podemos trabajar para hacer el cambio, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es renombrar pues el archivo utilman para salvarlo, para no perderlo. Entonces lo vamos a renombrar de esta manera. O sea, para renombrar utilman.exe, lo renombramos a utilman.exe.back y le damos Enter. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este archivo cmd.exe en utilman, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Como verán, ahí puse copy cmd.exe a utilman.exe.
Quiere decir que el utilman no se va a estropear porque lo guardamos en utilman.s.back. Y ahora le damos a Enter. Como verás dice un archivo copiado. Perfecto. Ahora solamente tendríamos que reiniciar el equipo. Y lo reiniciamos sacando también el pendrive del lugar. ¿Ok? Muy bien. Hagamos eso. Al reiniciar lo que vamos a hacer es que cargue el sistema operativo normalmente. Acá no le vamos a dar a nada porque quiero que cargue Windows. Yo ya saqué el pendrive. Le doy aquí normalmente y listo. Ahora va a cargar Windows normalmente. Estamos acá. Ahora vamos a darle aquí. Como verán ya no sale la accesibilidad sino que me sale la consola. Y ahora sí vamos a poder echar comandos aquí. Perfecto, vamos a hacerlo. Sabemos que el usuario que quiero recuperar, en este caso va a ser Beba. Y hay que ponerlo tal cual. Vamos a poner, hay que poner net user Beba y ahora la contraseña, cualquiera. Muy bien, estoy poniendo tutonat de tutoriales Natalia, esa va a ser la contraseña, tutonat. Y le doy a Enter. Acá dice que se ha completado el comando correctamente. Muy bien, entonces vamos a probarlo. Cerremos esto. Hasta acá estoy, pues ya dije la contraseña y ahora vamos a entrar. Está iniciando. Como podrás ver, pudimos iniciar sesión. Quiere decir que logramos cambiar la contraseña y entrar. Ahora hay que revertir los pasos. Primero, como verás, ya estoy adentro. Ahora vamos a revertir estos pasos. Los pasos no se pueden revertir desde aquí adentro. Habrá que poner el pendrive de nuevo. Revertir los cambios. Acá estamos, he regresado, puse el pendrive, hice todos los procesos anteriores, le di al final a Shift F10 para llegar acá y puse los anteriores comandos ya explicados para estar dentro de System32, ¿ok? Así que acá vamos a borrar el utilman.exe, no tengas miedo porque el utilman está guardado con otro nombre, renombrado, así que vamos a borrar el utilman.exe para que no esté la copia del cmd, o sea, de este comando en ese archivo, ¿ok? Así que vamos a hacerlo. Pero tienes que respetar el orden de las cosas para no cometer errores. Listo. Con esto se borró el utilman. Y ahora lo que tenemos que hacer es renombrar las cosas a como estaban antes. Bien, ahí tenemos utilman.exe.back, renombrado, ¿no?, a utilman.exe. Damos Enter. Y listo. Ahora simplemente cerramos esto. Y reiniciamos pues el sistema sin el pendrive. Muy bien, estamos iniciando Windows. Ok, y acá, en vez de aparecerme la consola de Windows, tendría que aparecerme como estaba antes. Y ya está todo en normalidad. Espero que te haya servido. Hasta luego.